Te doy la bienvenida a tu podcast Veggie o La Traje Hummus. Yo soy tu host, Erika Borbor, nutricionista dietista, máster en nutrición vegetariana. Quiero que sepas que este es un espacio seguro y cercano, donde te acompañaré en el camino de llevar una alimentación basada en plantas imperfecta y a mejorar tu relación con la comida y tu cuerpo de manera respetuosa, sostenible y coherente con tu realidad. Te invito a que poco a poco sueltes la perfección y el control. Te construyamos ideales y creencias para así poder llevar esta postura ética siempre que sea posible y practicable en nuestras vidas. Hola, hola a todas las personas que me acompañan en este primer episodio. Yo soy Erika Borbor y soy nutricionista y la mente detrás de este proyecto llamado Hola Traje Hummus. Este aquí es un podcast donde abordaremos el interesante y maravilloso mundo de la alimentación basada en plantas. Y bueno, quiero aprovechar este primer episodio para contarles un poco sobre la creación de este podcast y también obviamente sobre mí para que me conozcan un poquito más. Para empezar, yo soy Erika Borbor, yo soy nutricionista, dietista y esteticista con 12 años de ejercicio profesional. Específicamente me gradué en el 2012. Yo ingresé con la primera promoción de nutrición. Era la primera promoción que iba a haber de la Universidad Católica de Santiago Guayaquil. Sin embargo, yo decidí mejor graduarme en la segunda promoción. Algunas compañeras mías salieron de la universidad y yo preferí mejor entrar en la segunda para no ser el conejillo de Indias, entre comillas, ¿no? Entonces, para todo esto, yo me fui muchísimo más en la carrera. Como se dan cuenta, tiene dos ramas, nutrición dietética y la otra rama que es estética. Yo me fui muchísimo más por la estética. Los profesores que me dieron estas materias eran increíbles y hice hasta incluso mi tesis sobre esta rama. Algo interesante también que les puedo decir ahorita es que como nutricionistas, nosotras salimos de la carrera como salen los médicos o médicas generales, pues, ¿no? Que saben de todas las ramas, ¿no? Y de ahí te vas especializando o te vas yendo por una rama, ya sea médico traumatólogo, médico neurocirujano, ¿no? Médico gastroenterólogo o gastroenteróloga o lo que quieras hacer, ¿no? En nutrición también es lo mismo. Al inicio puede ser de que se trate todo, pero finalmente te vas encantando por una rama, ¿no? Una rama que te guste y te llene mucho más. A mí personalmente me llena la nutrición vegetariana, la nutrición que también tiene que ver con el área de patologías digestivas, sobre todo a nivel intestinal, es lo que más he estudiado en esta rama. Y de ahí también actualmente estoy empezando a especializarme, estoy tomando un diplomado en trastornos en la conducta alimentaria con enfoque no centrado en peso. El enfoque no centrado en peso va mucho con la base del diplomado y también la base en la cual yo manejo, mis consultas, que es una nutrición alejada de la cultura de dieta, que son términos que vamos a ir escuchando poquito a poco a lo largo del podcast tal vez. También una alimentación no restrictiva, peso inclusiva o no centrada en peso, y también que busca que las personas se acerquen muchísimo más a la alimentación y a la salud, viendo como un panorama mucho más amplio, ¿no? Busca mejorar, obviamente, la relación con la comida, busca mejorar la relación con el cuerpo, que es vital hacerlo también, y se va abriendo otras cosas como hacer el ejercicio desde el autocuidado y no desde el rechazo o querer modificar el cuerpo netamente o como compensación. También acerca a las personas a la salud desde un lado mucho más amable y viendo a la salud como algo más amplio y no solamente de que este alimento te enferma y esta comida son la suma de nutrientes, algo súper simplista. También busca que personas que tengan cualquier condición de salud también atiendan la salud de una manera mucho más amable y desde el autocuidado. Entonces, en esto se basa básicamente mi consulta, y cualquier cosa que yo haga dentro de mi enfoque profesional va a estar basado en esto, pues, ¿no? Y bueno, para no alargarlo, yo los primeros años de graduada me dediqué solamente a hacer estética, los primeros 4 años, es decir, hasta el 2015 yo solamente hacía estética. En el 2016 fue cuando yo ya me enamoré de la nutrición porque yo hice el cambio a ese tipo de alimentación y también empecé a especializarme en ella. Y bueno, ya les estaré contando aquí poquito a poquito. Entonces, para empezar, yo escuché sobre la alimentación vegetariana desde un poquito antes de ingresar a la universidad. O sea, yo descubrí que existía ese tipo de alimentación por una prima que si me está escuchando, hola Carlita,
que llevaba este tipo de alimentación, ¿no? Y siempre fuimos muy cercanas con estas primas y mis primas siempre fueron las que hicieron que a mí me nazca esta empatía, este amor justamente y este respeto por, en este entonces, los perros, pues, ¿no? Y después empezamos a rescatar justamente yo también por mi lado, ellas también por su lado, a perritos, gatitos. Yo justamente todavía tengo ahorita actualmente a la tercera colonia de los gatitos de mi ciudadela que yo alimento y bueno, obviamente también esterilicé para controlar justamente la sobrepoblación de gatitos que hay en la calle. Y ellas hicieron justamente que yo tenga esa empatía, pues, ¿no? Como que la reforzaron un poco o hicieron que salga, porque siempre creo que eso lo tenemos innato en cada una de las personas que tenemos esta empatía un poquito más elevada con los demás animales con los que compartimos este planeta. Entonces, esa empatía animal siempre estuvo y incluso les puedo contar que yo de chiquita en la camaronera de mi familia, yo rescataba a los peces que se quedaban enredados ¿cómo se llaman estas cosas? En las redes de pesca de los camarones. Yo, según yo, los rescataba y los volvía a lanzar nuevamente, no sé si los rescataba, los volvía a lanzar nuevamente a la piscina número tal de camarones, pues, ¿no? Y ellos ahí ya volvían a vivir. Entonces siempre me quedaba esa cosa interna de que yo decía, hoy y ahora, no sé, o sea, yo como los animales, o sea, me como el pescado, pero nunca hice ese clic de que igual yo estoy sacrificando un animal, pues, ¿no? Por yo comerlo, pero es parte justamente del proceso, pues, ¿no? Entonces, estas son cosas que pasan porque el entorno familiar, sobre todo cultural, social, la independencia económica, te hace entender muy poco de lo que conlleva justamente una alimentación convencional omnívora. Y ya queda en ti a lo largo del tiempo en irte dando un poco cuenta si esto es para ti o no es para ti. Justamente cuando descubres que hay otro camino de alimentación sin el consumo de otros animales, muchas veces puede llevarte tiempo entenderlo y hasta estar lista, tanto emocional y mentalmente, te puede llevar un poquito de tiempo hacer el cambio. Hay personas que lo hacen el cambio mucho más rápido que lento, pues, ¿no? Ahora puedo decirte que si estás pasando o ya hiciste el cambio, lo tomes con amabilidad y sin presiones, sin caer en el pensamiento de todo o nada. Ya ese pensamiento de que te etiquetas también, ¿no? De que ya tienes esa etiqueta y ya no puedes salir de esa etiqueta. Estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes y lo estás haciendo por los demás animales, pero primero necesitas estar bien tú, tener una buena relación con esa alimentación, disfrutar esa alimentación también, que no te afecte como tal, que no te caigas en una obsesión y una restricción justamente para que pueda ser llevadera a lo largo del tiempo, porque lamentablemente no vivimos en un mundo vegetariano, sino que vivimos en un mundo omnívoro, ¿no? Entonces, no es para, yo les estoy diciendo que vayan y coman animales si llevan una alimentación vegetariana, pero que lo hagan desde la amabilidad y no desde la obligación. Eso es algo importante. Bueno, y ahí les cuento un poquito, ¿no? Para mí el cambio, personalmente, empezó a darse progresivamente. Esto fue en el 2014 porque conviví con alguien que llevaba una alimentación basada en plantas. O sea, salíamos a comer, siempre veía que pedía ese tipo de alimentos, de platos, ¿no? Y siempre comía rico. Yo decía, siempre comes más rico que yo. Pero bueno, no sabía nada de esto en ese momento y la verdad que simplemente lo que hacía era, o sea, esa persona era sacar el animal del plato y dejar ahí, por ejemplo, la pasta con la salsa roja, pues, ¿no? Y obviamente ya llevas una alimentación basada en plantas y tomar, si es que, algún multivitamínico. Pero ahí fue que yo me daba cuenta de que obviamente me llamaba muchísimo esta alimentación, me resonaba mucho, pero no tenía el conocimiento. Entonces, por eso, cuando yo personalmente, del 2015 al 2016 empecé a hacer el cambio de alimentación, fue que empecé a ver dónde yo podía estudiar sobre alimentación y nutrición vegetariana, porque como se dan cuenta en la universidad, a nosotras no nos enseñan nada sobre alimentación vegetariana, ¿no? Lo máximo que te dicen es las personas que llevan una alimentación vegetariana no comen carne, combina arroz con lentejas, siguiente. Punto final, o sea, no es un tema que se trata y es una especialización como tal. Y fue por eso que en el 2000, justamente 16, cuando finales del 2015, 16, cuando yo ya empecé a cambiar a este tipo de alimentación,
cuando yo sabía que yo no tenía las herramientas o el conocimiento sobre esta ciencia o esta rama de la ciencia de la nutrición, y fue cuando yo decidí especializarme, empezar a estudiarla, ¿no? Entonces yo primero me especialicé, ya para entrar un poquito al área de estudios, de qué viene detrás, ¿no? De dónde yo tengo este conocimiento, es que yo me especialicé en el 2016 en dos promociones en el Instituto de Ciencias de Nutrición y Salud o ICNS de España. Lamentablemente ese curso no existe, pero yo tomé dos promociones. Yo tomé creo que la segunda promoción y la cuarta promoción, porque siempre el contenido se va actualizando, ¿no? Y era súper chévere, ¿no? También yo he dado cápsulas de clases en este instituto, entonces por eso también tuve la oportunidad de ver la cuarta edición. Después, el ICNS, apoyado por la UCAM, que es la Universidad Católica de Murcia, pudo lanzar un máster propio de nutrición vegetariana. Este máster tampoco existe. Lo siento para las estudiantes que están escuchando o las nutricionistas, pero no, ya no existen estos cursos y son los cursos que yo realmente recomendaría, ¿no? A pesar de que sí, tienen cultura de dieta, pero igual vamos a ir, escuchan cultura de dieta, ¿no? Pero poco a poco vamos a ir hablando un poquito de estos temas en el podcast. Y bueno, entonces en estos dos cursos, o en este curso y en este máster, fue donde yo aprendí todo sobre alimentación vegetariana y realmente me enamoré de la nutrición y fue que empecé a ejercer y a pasar consulta en esta rama eh, con mucho amor, ¿no? Y con mucha ganas de ejercerla, esta rama de la nutrición. Bueno, y esto poco a poco, ya después de la pandemia, me llevó incluso a dejar la estética y a enfocarme netamente en nutrición. Y bueno, como se dan cuenta, siempre he sentido empatía por los demás animales con los que compartimos el planeta y eso me llevó a hacer el cambio y a especializarme en este campo. Entonces, me parece algo que me ha podido hacer mantener este tipo de alimentación porque lo hago por algo que va más allá de mí y no es por beneficio mío, es por beneficio de otros seres con los que comparto el planeta, ¿no? Em, Porque puedo llevar ese tipo de alimentación sin que ellos tengan que sufrir o morir. Y bueno, ahora la historia un poquito de este podcast. El nombre del podcast surgió de la idea de estos memes o estos dibujitos que a veces vemos en redes sociales, no sé si ustedes los han visto, que es del dinosaurio de cuello largo, que es herbívoro, es decir, él solamente come plantas y lleva humus a la fiesta de los tiranosaurios Rex y ellos dicen, ay, llegó el herbívoro, ¿no? Y qué mejor manera de representar la alimentación vegetariana que con un poco de hummus. Entonces, Hola Traje Hummus es el nombre de ese podcast. Este podcast ha estado en pausa de lanzarse desde septiembre de 2022. Incluso tengo grabado el intro desde hace meses de este año, justamente del 2024. En el 2022, cuando ya me apareció el nombre en mi cabeza, fue como, sí, sí, este es el nombre. Y creé también el Instagram para que no se me roben el usuario, pues, ¿no? Entonces, quiero contarles también que en dos ocasiones estuve a punto de lanzar el podcast en realidad con dos amigas nutricionistas, pero debido a circunstancias personales, familiares, de salud incluso también, esto aquí nunca se concretó, o sea, nunca se pudo llevar a cabo. Ya íbamos a hacerlo por un lado y por el otro también, pero una no podía, la otra no podía, pues, ¿no? Y ambas me decían, hazlo tú, que tú tienes todas las herramientas, ya tienes el nombre, lánzate. Entonces, llegó el día hoy y sin duda ellas van a estar invitadas en el podcast sí o sí y porque sí, van a haber también personitas invitadas. Sin embargo, no me quiero meter presión porque una de las cosas por las cuales no quería lanzar el podcast era porque justamente sentía mucha presión, ¿no? De otra obligación y si pasa algo, tanto en mi vida o en cuestiones de trabajo o situaciones que pasan en el día a día, por lo cual tienes que hacerlo, ¿no? Esto aquí no va a ser una obligación o una imposición, esto aquí va a ser algo que quiero hacerlo, tengo el conocimiento y estoy segura que voy a poder ir lanzando por lo menos un podcast mensual, si todo marcha bien, dos podcasts, tal vez el segundo con invitada o invitado, y de ahí, si no llega a haber alguno en algún mes, discúlpenme, pero algo pasó, ¿no? Igual para que me motive muchísimo más también a hacer el podcast, me serviría muchísimo si me recomiendan temas que deseen que traten este podcast.
¿no? Pueden comentar aquí si esta plataforma de podcast donde ustedes están escuchando les permite comentarme algún tema que quisieran tratar. O también me pueden escribir en mi Instagram, Erika Borbor Nutri, o Hola Traje Humus, que ya está creado el Instagram, por lo tanto, ahí también yo lo tengo habilitado en mis celulares, entonces también puedo revisar los buzones de entrada y voy a ir compartiendo historias por ahí. También quería contarles que yo sí he incursionado ya mucho antes en el mundo de los podcasts, que hice mi proyecto con dos amigos nutricionistas, Paul y Justin, que duró hasta el 2021. Entonces, si son tal vez nutricionistas o estudiantes o no sé, algunas personas que me sigan ya en Instagram hace algún tiempo, sabrán obviamente sobre de todo un poco, pero hicimos muchísimo, ¿no? También incursionamos con de todo un poco, primero con podcast, cuando no estaban de moda ni se conocían mucho los podcasts. Y después ya pasamos a radio, a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, y de esa plataforma de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en modo radio los pasábamos a la plataforma de podcast. Y actualmente tengo otro podcast también a la par, que lo tenemos como en pausa, con mi mejor amiga Nutri, que se llama Cristi Bajaña. Y con ella también tenemos, a la par de ese podcast, nació un curso que se llama Rompe el ciclo tóxico con las dietas, que es un curso a demanda que tú puedes ingresar cuando tú quieras y vas viendo el curso a tu ritmo. Y tenemos reuniones mensuales. Puedes también ingresar a Bocados de Intuición y también puedes enterarte y escuchar tanto los podcasts como también enterarte un poquito más sobre el curso, ya que está súper chévere y tiene un precio bastante accesible. De ahí quería contarles un poquito el objetivo del podcast. Y el objetivo del podcast básicamente es brindar información, primero basada en evidencia, obviamente, también experiencia, tanto profesional como personal, sobre alimentación vegetariana de manera gratuita. Eh, Justamente es para las personas que no pueden acceder a una consulta o para las personas que ya han tenido consultas conmigo o ya han tenido consultas de nutrición con personas que son especialistas en alimentación vegetariana, pero siempre queda mucha información que no se puede abordar en todas las consultas o información que se da muy rápido. Entonces, he querido crear este espacio de información gratuita de acceso libre para que las personas que estén interesadas en esta rama, ya sean nutricionistas o personas que quieren llevar esa alimentación o quieren llevar simplemente una alimentación más basada en plantas o les interesa añadir más proteína de origen vegetal. Y bueno, sin más que añadir, no olviden puntuar con 5 estrellitas si es que esta plataforma de podcast se los permite, para que la plataforma se les recomiende a más personitas. Y no se pierdan los próximos episodios donde vamos a profundizar en temas interesantes. En el próximo episodio hablaremos sin duda de un tema básico sobre alimentación vegetariana, que es no te obsesiones con la proteína vegetal. Vamos a hablar obviamente sobre proteína vegetal, pero desde un enfoque, como les digo, el que yo aplico mucho en consulta. Y bueno, nos oímos y nos leemos prontito. Espero que te haya servido la info de este episodio. No olvides que para poder cuidar del medio ambiente y respetar a los demás animales que lo habitan, primero debes de cuidar de ti. Lo estás haciendo lo mejor que puedes. Espero tus dudas o comentarios y te invito a que lo compartas con quien le pueda servir y a que me sigas para que no te pierdas los próximos episodios, tanto aquí en la plataforma de podcast como en mis redes sociales como ericaborbor.nutri y Hola Traje Humus. Nos vemos en la próxima. Bye.